entonces comenzaron a mirar lo que un día vieron hacer a Cristo, ahora lo iban a comenzar a hacer ellos. Dice la palabra de Dios que luego Pedro comenzó a predicar la palabra con gran denuedo. Pedro comenzó a compartir acerca de la crucifixión de Cristo y la gente comenzó a ser convencida por la palabra, y dice que los que se añadieron aquel día fueron como 3,000 personas. 3,000 personas fueron convencidas por el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál debe ser el comportamiento de la iglesia? ¿Cuál fue el comienzo de la iglesia? El comienzo de la iglesia fue llenura del Espíritu Santo, llenura del poder de Dios. Dice que compartían el pan en las casas y oraban en las noches en las casas. Los cristianos estaban unánimes en ruego y en oración. Estamos viviendo un tiempo en el que, sin darnos cuenta, como iglesia, aún diciendo que nos guardamos para Dios, de una u otra forma desagradamos a Dios en muchas áreas espirituales. Sin darnos cuenta, muchos nos estamos alejando del altar, muchos nos alejamos de la oración. Sin darnos cuenta, muchos nos alejamos de la unidad espiritual que debemos tener como iglesia. La unidad espiritual tiene que ver mucho con el crecimiento de una iglesia. La unidad espiritual es el corazón de la iglesia, porque cuando estamos unánimes en el espíritu, cuando hay 3, 4, 5, 6 hermanos unidos orando, va a haber fuego del Espíritu Santo, va a haber llenura del Espíritu Santo y van a acontecer señales. La iglesia, de hecho, era una iglesia que estaba orando, era una iglesia que estaba unánime, era una iglesia que estaba en ruego y en oración. Era una iglesia que estaba bajo el poder del Espíritu, pero que estaba unida. Amén. ¿Sabes? El fuego del Espíritu Santo se recibe en la presencia de Dios como una iglesia en unidad. ¿Sabes qué le estaba pasando a la iglesia de Éfeso? La iglesia de Éfeso había perdido el fuego del Espíritu Santo. La iglesia de Éfeso se había descuidado espiritualmente y por eso había decaído. Dice la palabra que había perdido el primer amor. El primer amor representa la búsqueda que tenemos en Dios. El primer amor representa amar a tu prójimo. El primer amor representa estar en la unidad del Espíritu como iglesia. Eso representa el primer amor. Y aquel pueblo, de un momento a otro, 65 años después de que los cristianos comenzaran a ver aquellas señales, comenzaran a ver aquellos prodigios, de un momento a otro aquella iglesia tuvo una decadencia espiritual. Ahora, ¿qué podemos ver en estos tiempos? En estos tiempos estamos mirando la decadencia espiritual en muchos pueblos de Dios, una decadencia espiritual que año tras año se va apoderando del pueblo de Dios. Por eso el apóstol Pablo dijo: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Está hablando acerca de un sueño, pero este sueño no es el sueño físico. Él está hablando acerca del sueño espiritual. Está hablando acerca del adormecimiento espiritual en el que el pueblo estaba en aquel entonces. El adormecimiento espiritual se da cuando el cristiano se aleja de la oración. El adormecimiento espiritual se da cuando el cristiano deja de servirle a Dios. El adormecimiento espiritual se da cuando el cristiano pierde la lectura de la palabra de Dios. Amén. Sin darse cuenta, aquella persona poco a poco espiritualmente comienza a adormecerse. Sabes, estamos viviendo un tiempo en el que son pocos los siervos que se levantan a orar por la madrugada, aquellas oraciones de las 2, 3 de la mañana, aquella búsqueda espiritual que se tenía antes con fervor, hoy es difícil de conseguirla. Cuando el Señor mira desde los cielos nuestra vida y nuestras casas, mirará que muchos no buscamos a Dios como le buscábamos antes. Mirará que muchos quizás nos acostamos sin orar, quizás duramos líquidas sin leer la Biblia. Mirará que muchos de nosotros
mientras las almas se pierden. Perdemos el tiempo mirando televisión, mirando novelas, mirando cosas que no nos convienen. De una u otra forma el cristiano va perdiendo la comunión si se descuida. De una u otra forma, si el cristiano no dispone su corazón sin darse cuenta, si no busca a Dios, su vida espiritual va a ir en decadencia. Aquella iglesia del libro de los Hechos comenzó a ver señales y prodigios. El apóstol Pedro predicaba la palabra y nuevamente se convertían 5,000 personas. ¿Sabes? Pedro no tuvo que usar lámparas de colores, luces, humo. Pedro no tuvo que usar títeres. Pedro no tuvo que usar reggaetones. Pedro lo único que usó fue el fuego del Espíritu Santo de Dios. Tenemos que entender como cristianos que lo que nos va a dar el crecimiento se llama el fuego del Espíritu Santo de Dios. ¿Sabes qué es lo que nos va a dar el ensanchamiento? Se llama el fuego del Espíritu Santo de Dios. Hay muchas formas en que en este tiempo los cristianos que se han torcido están usando la forma de hacer crecer la iglesia. Esta forma van a hacer crecer una iglesia. El hombre la puede conseguir, pero vamos a encontrar una iglesia que no está llena de cristianos arrepentidos. Amén. Pero hoy en día están usando tácticas, están haciendo conciertos de reggaetón, están usando moveres mundanos para que la juventud llegue a la iglesia, para que las almas lleguen a la iglesia y aquellas iglesias se llenan. Pero sabes, ahí no hay un arrepentimiento. Hay gente que llegó a la iglesia solo por venir. La forma en que la iglesia crezca, la forma en que la iglesia tenga un crecimiento y de poder, está bajo el fuego y bajo la unción del Espíritu Santo de Dios. ¿Sabes algo? Aquella iglesia del libro de los Hechos comenzó a crecer bajo el fuego y bajo la unción del Espíritu Santo de Dios. Bajo el fuego y bajo la unción del Espíritu Santo de Dios. Y sí se puede. Sí se puede. Este lugar pueden llegar almas. En este lugar podemos ver señales de Dios. En este lugar podemos ver paralíticos levantarse. En este lugar podemos ver liberaciones. Pero necesitamos algo. Necesitamos levantarnos del sueño que estamos padeciendo. Necesitamos levantarnos del letargo espiritual en el que estamos viviendo muchos de nosotros. Un descuidado espiritual para venir a la iglesia. Hay muchos que nos hemos vuelto domingueros. Hay muchos que quizás llegamos a la iglesia y nos sentamos en la silla y miramos tantas cosas que hay en la iglesia. Miramos los parlantes, miramos los abanicos, miramos el techo, miramos las lámparas, e incluso yo miro cómo vino vestida mi hermana, cómo vino vestido mi hermano. Yo miro tantas cosas, pero lo que verdaderamente tuve que venir a buscar, a veces no lo recibo. ¿Sabes por qué? Porque no hay disposición espiritual. Y entonces decimos, el culto estuvo pesado. Hubo una pesadez tremenda. No, el culto no estaba pesado, el servicio estaba bajo el fuego del Espíritu. Pero es que resulta que en este tiempo estamos sabiendo y estamos convirtiéndonos en creyentes, que a veces llegamos a la iglesia solo por venir, que a veces llegamos a la iglesia solo por rutina. Yo te voy a decir algo: a este lugar se viene a alabar y a exaltar el nombre de Cristo. A este lugar se viene a glorificar el nombre del Señor. Amén, amén. Estamos viviendo este tiempo en que se ha cobrado un letargo espiritual de muchos de nosotros para alabar a Dios. A veces alabar a Dios se nos hace pesado. A veces para alabar a Dios te tienen que decir: levanta tus manos. A veces para alabar a Dios te tienen que decir: di gloria a Dios, di aleluya. A veces para recibir el milagro te tienen que decir: ponte de pies. Pero es que tú sabes con qué propósito vienes a este lugar. Tú sabes con qué plan vienes a este lugar. La iglesia de Éfesos, de una u otra forma espiritualmente, se había descuidado.
Hoy en día no es la iglesia de Éfeso, hoy en día es la iglesia de Barranquilla, la iglesia del mundo entero. Antes de la venida de Cristo, el pueblo se está desanimando. Muchos espiritualmente estamos decayendo, e incluso el remanente necesita levantarse. Necesitamos restaurarnos en el juego y en el poder del Espíritu Santo. Lo primero que el Señor hizo sobre la iglesia fue revestirla del poder del Espíritu Santo. ¿Por qué el Señor revistió a su iglesia? Porque el Señor estaba revistiendo aquel día a su pueblo, porque su iglesia iba a salir a hacer la obra, iba a salir a hacer la obra con poder y con victoria. Tiene que haber el fuego del Espíritu Santo. Porque 20, 30 años atrás hubo un avivamiento tremendo sobre Barranquilla. Porque los cristianos llegaban a alabar a Dios con libertad. Porque los cristianos llegaban a la presencia de Dios con un propósito. Pero ahora, 30 años después de este tiempo, en pleno 2011 y desde que va corriendo el 2011, encontramos que día tras día, mes tras mes, hay mucha decadencia espiritual en muchos de nosotros como cristianos. Entre más avanza el tiempo, parece que más nos descuidáramos espiritualmente. Entre más avanza el tiempo, parece que nos hiciéramos indiferentes ante los tiempos que estamos viviendo. Entre más avanza el tiempo, más nos vamos alejando de aquella búsqueda que Dios le demanda a su pueblo. Amén. Porque el Señor nos dijo que teníamos que velar y orar para que no entráramos en tentación. La iglesia de Éfeso decayó, tuvo una caída. Por eso el Señor le dijo: por tanto, recuerda de dónde has caído. Recuerda de dónde has caído. El Señor le estaba diciendo: recuerda que tú tenías paciencia, que tú trabajabas arduamente por amor de mi nombre, que tú trabajabas sin desmayar. Pues así nos dice el Señor en este tiempo a nosotros, que recordemos de dónde hemos caído. La iglesia tiene que recordar de dónde cayó. La iglesia de Barranquilla, la iglesia del mundo, tiene que recordar que la iglesia que el Señor llamó no es la iglesia de poder, no es la iglesia de autoridad, no es la iglesia de milagro, no es la iglesia de prodigio, no es una iglesia de rutina, no es una iglesia muerta, no, es una iglesia de fuego, de unción y de poder para ir a servirle a Él. El Señor no quiere que los cultos sean como una misa, porque los cultos del Señor no son como una misa. Los cultos del Señor son bajo avivamiento y poder, donde se predica el nombre de Cristo. Siempre ocurren cosas grandes, cosas poderosas. Pero tenemos que entender que tenemos que llegar a Dios con un propósito. ¿Cuál es tu propósito en Dios? Hay gente que está en el Señor y ni siquiera tiene un propósito en Dios. ¿Cuál es tu meta en Dios? El trabajo número 1 del Señor son las almas. Ese es el trabajo número 1 del Señor. Jesucristo dijo: en los negocios de mi Padre me conviene andar. Ese es el propósito número 1 que hemos perdido como iglesia, las almas. Hablo personalmente al remanente porque del Espíritu. Yo he contado las sillas que Dios nos regaló aquí. Dios nos regaló más de 85 sillas. 100 sillas. Dios no va a regalar nada para que lo tengas vacío. Si Dios te da